Gloria al Señor. Y cantábamos, ver la vida como tú. Es interesante esa expresión de ese coro, porque se ha visto que en el transcurso de nuestra existencia, nosotros empezamos a tomar conceptos de la vida y de las personas también que se nos influencian. Usted tiene un amigo y alguien le habla mal de ese amigo y ahora usted es enemigo de su amigo por causa de otro que le contó algo, por ejemplo, ¿no? O tenemos conceptos de la vida por tradiciones familiares, por relaciones de amistad, el mundo en el que vivimos, que nos influencia con sus cosas, con su razonamiento. ¿Cuánto tenemos que dejar que el Señor obre en nosotros, no? Porque qué frágiles somos, qué influenciables somos, qué fácil nuestros oídos se abren y nuestra boca también. Qué fácil, ¿no? Y usted piensa que yo estoy hablando de algo, que alguien me contó algo. No, estoy pensando en el sacerdote, porque estamos hablando del sacerdocio de Cristo y de nuestro sacerdocio. El sacerdote debía ser consagrado al Señor. Así que, digamos, como punto principal en la vida de un sacerdote, lo que ocurría con el sacerdote era que era apartado para Dios, consagrado al Señor, todo su ser, su cuerpo, todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, incluida su vestimenta, todo consagrado al Señor. Nunca más él podía vivir una vida normal, nunca más. Él empezó a vivir una vida totalmente anormal desde el día que fue ungido y que fue consagrado. Gloria al Señor. Antes de avanzar con el pensamiento de hoy, quería que leamos 3 versículos para decir 3 cosas, 3 no, y después continuamos. En Primera de Corintios, capítulo 2, dice, versículo 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Ya hemos leído esta escritura, pero tenemos que volver otra vez sobre ella porque tenemos que recordar que hay 2, si no 3 tipos de hombres o de naturaleza. El hombre, dice acá, espiritual, no percibe las cosas que son del Espíritu. Hay un hombre espiritual que está creciendo en nosotros y que está creciendo en percepción de lo espiritual. Si eso no está ocurriendo, es muy probable que la persona que está aquí hoy, o alguna persona que está aquí o que se congrega en esta congregación y no está desarrollando esa percepción espiritual, es posible que todavía no ha tenido una experiencia de la vida nueva. Pero en relación a esto, en Proverbios capítulo 3 dice la Escritura
Proverbios capítulo 3 dice: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. Que dice: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. Gálatas 6:7 dice, un poquito más atrás de donde estábamos recién, Gálatas 6:7 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y Josué 1:7, Josué 1:7, lo conocemos todos, estos versículos todos son conocidos, pero solamente para recordarlos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Interesante siempre este versículo de Josué 1:7, porque nos llama a una sola meta, a un solo objetivo, a un solo enfoque, solamente a un solo enfoque. Fuérzate y sé valiente, pero no la valentía de la lucha, no la valentía del trabajo, el esfuerzo del trabajo. No se refiere a eso, se refiere a lo espiritual. No es el trabajo. Muchos de nosotros somos muy diligentes en el trabajo, somos muy esforzados, somos valientes en defender lo nuestro. No tenemos problema de cobardía en lo natural, pero tenemos problema en lo espiritual y tendemos a deslizarnos. Entonces se nos llama la atención en estas escrituras que hemos leído. Primero, no te olvides de la ley del Señor. Tenemos una fragilidad en nuestra mente, tenemos una fragilidad en nuestro corazón de olvidarnos de la ley del Señor. Nosotros que hemos sido libertados de la ley impuesta, de la ley escrita en aquellas tablas, no hemos sido dejados sin ley. Ya lo dijimos la semana pasada. Estamos bajo la gracia, pero estamos con la ley. La ley es la ley. ¿Alguien se acuerda o no? La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley de la muerte y del pecado. La ley del Espíritu de vida es la que está operando en nosotros. Y en el caso que no está operando, algo está mal. Algo está mal. Hay que parar, hay que hacer cambios. No se puede seguir con olor a muerte. El otro consejo era de Gálatas. No os engañéis, no te engañes. Qué fácil nosotros nos autoengañamos y qué persistentes somos en nuestro engaño. Y decía mi pastor que cuando alguien repite mucho una mentira, al tiempo se cree la propia mentira y se para en esa mentira y la defiende como una verdad, porque está convencido de que es verdad. Por eso el apóstol dice a los Gálatas: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No se engañen. Lo peor que puede ocurrir en un creyente es el autoengaño, porque una cosa es que te engañen exteriormente y se sufre, pero lo peor es cuando uno se planta en un engaño y no quiere aceptar que se está autoengañando. No, está todo bien, sí, todo bien. Eso es típico, ¿no? Está todo podrido, está todo derrumbado, el barco está a punto de hundirse. ¿Y todo bien? Sí, todo bien, dice. Todo bien. Pero podíamos conversar un poquito. No, está todo bien.
Ah, bueno, bárbaro. Sigamos así. No os engañéis. Y a Josué se le dijo, no te apartes, no te apartes. No olvides, no te engañes, no te apartes. Si te apartas, pierdes. Si te apartas, es lo último que vas a hacer. No te apartes. Que el Señor nos ayude. Amén. Bueno, estamos con el sacerdote, el que traspasó los cielos y que está sentado a la diestra del Señor por nosotros. Gloria al nombre del Señor. Que el Señor en este día reavive en nuestros corazones el sentido del valor, como decíamos, que se plantea en el libro a los Hebreos. Ya hemos dicho en otra ocasión que hebreos son los que cruzan, los que han cruzado el río, son los cruzadores, son los que no se quedan en la idolatría, no se quedan en un letargo espiritual, sino que han salido de ahí y han cruzado. Nosotros somos hebreos, hemos cruzado. Y en ese cruzar hemos entrado en novedad de vida y ahora estamos conociendo al que nos hizo cruzar, al sumo pontífice, el que hizo el puente para que nosotros crucemos, o el que acortó la distancia, porque sacerdote también es el que acorta distancias. Eso quiere decir sacerdote, el que acorta distancias, el que hace puentes, el que hace todo más fácil. Lo difícil, Él lo hizo fácil. La paga del pecado, que era muerte, Él la transformó en vida y en vida abundante. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Quería leer una escritura en Levítico para tomar un poco de conciencia y lamentablemente no podemos leer todo el capítulo porque sería para quedarme solo acá como loro olvidado en una mudanza. Entonces, amén, dijo. Bien, gracias al Señor. El Levítico capítulo 8 es interesante porque si nosotros podíamos leer en estos días, podíamos, diríamos así, hacer un repaso juntos, aprender sobre el tema de los sacrificios y sobre las ofrendas en el Antiguo Testamento que a nosotros nos representan la vida de Cristo, la ofrenda perfecta, el sacrificio perfecto. Pero si usted observa así fugazmente en su Biblia, en el capítulo 6, por ejemplo, se menciona la ley del holocausto, el sacrificio del holocausto, primero. Después viene la ofrenda de grano, pero después viene el sacrificio por el pecado, en el versículo 24. Después en el capítulo 7, en el versículo 1, viene el sacrificio por la culpa. En el capítulo 7, en el versículo 11, viene el sacrificio de paz. Qué interesante, ¿no? Qué interesante, porque Dios plantea un programa, un diseño que comienza a tratar con el pecado. Lo que Dios trata es el pecado. Y Dios lo pone en evidencia, pero el trato del pecado a través del sacrificio por el pecado, luego lleva al sacrificio por la culpa, que ya no es el pecado en sí, sino que es el sentimiento que abriga a aquel que ha cometido pecado y que queda con una marca interna y que necesita ser sanado, Por eso viene el sacrificio por la culpa, algo que no es tangible, algo que no se puede encasillar en algo específico. El pecado uno lo encasillaba y dice, bueno, yo ofrezco, no sé, un palomino, lo que sea, porque mentí. Bueno, ofrecía ahí, ¿no? El otro dice, yo cometí adulterio, traía una vaca porque había hecho un pecado grande, ¿no? Bueno, cada uno traía un sacrificio proporcional a lo que había cometido, proporcional, pero vemos en esta pequeña así, mirada superficial lo progresivo del proyecto de Dios o de la propuesta de Dios.
porque después del sacrificio por la culpa, es quitada tu culpa, se le dijo al sacerdote en Zacarías, y limpio tu pecado. Por lo tanto, el que te acusa ya no te puede acusar más. Estás limpio. La culpa se ha ido. Y entonces viene, usted observe, el versículo 11, interesante, podríamos ponernos ahí, pero ahora no, vamos a pasar por ahí nomás. El sacrificio de paz. Porque claro, cuando tus pecados han sido perdonados y tu culpa ha sido cubierta, la paz ha llegado. La paz os dejo, mi paz os doy, dijo Jesús. No como el Imperio Romano lo da, sino como yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Por qué usted dice, por qué el Imperio Romano? Porque en el Imperio Romano había una sigla, se llama Pax, la Pax Romana, que era impuesta. O sea, vos tenías que estar en paz con el Imperio Romano. El Imperio Romano tuvo paz hasta los confines del imperio, pero era una paz impuesta, porque si vos no tenías paz, entonces te cortamos la cabeza. Si vos no estás en paz con el Imperio Romano, te cortamos la cabeza y se termina el problema. Acabamos con el problema que sos vos, no nosotros. Pero Jesús dice, la paz os dejo, mi paz os doy, no como el imperio que te impone una paz, yo te doy una paz verdadera. Tu pecado ha sido perdonado, el holocausto ha sido ofrecido, tu sacrificio por la culpa ha sido ofrecido, el sacrificio de paz ha sido también ofrecido, y el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo se ofreció por ti como holocausto, como sacrificio por el pecado, como sacrificio por la culpa, como sacrificio de paz. Él es el sacrificio completo y perfecto. Perfecto. Gloria al nombre del Señor. Por eso hemos cantado en otro tiempo, mis pecados ya borrados son echados en el fondo del profundo mar. Mis pecados ya borrados son. Aleluya. No hay más culpa. Hemos sido perdonados, hemos sido limpiados. Aleluya. Pero dentro del grupo, dentro del pueblo de Dios, de toda esa multitud de gente, Dios escogió a una tribu. Y de esa tribu Dios escogió una familia. Gloria al nombre del Señor. El sacerdocio real, un sacerdocio supremo, un sacerdocio que la vestidura ya infundía respeto, esa vestidura sacerdotal, porque estos hombres eran vestidos de forma primorosa, hermosa. Quizás no eran tan lindos, pero se veían relucientes. Era como ver aparecer al Papa. Todo el mundo los quería ver. El sumo sacerdote. Oh, gloria al Señor. Usted piensa en Cristo. Cristo es nuestro sumo pontífice. Dice el capítulo 8 del Levítico entonces, Jehová habló a Moisés diciendo, toma a Aarón y a sus hijos con él, y las vestiduras, el aceite de la unción, el becerro de la expiación, los 2 carneros y el canastillo de los panes sin levadura. Reúne a la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Hizo pues Moisés como Jehová le mandó, y se reunió la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y dijo Moisés a la congregación, esto es lo que Jehová ha mandado hacer. Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos, y los lavó con agua, y puso sobre él la túnica, y le ciñó con el cinto, le vistió después el manto, y puso sobre él el efod, y lo ciñó con el cinto del efod, y lo ajustó con él. Luego le puso encima el pectoral, y puso dentro del mismo los urim y tumim. Después puso la mitra sobre la cabeza, sobre la mitra
Enfrente puso la lámina de oro, la diadema santa, como Jehová había mandado a Moisés. Y tomó Moisés el aceite de la unción, y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él, y lo santificó. Y roció de él sobre el altar 7 veces, ungió el altar y todos sus utensilios, y la fuente y su base para santificarlos. Derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón, y lo ungió para santificarlo. Después Moisés hizo acercarse los hijos de Aarón y les vistió las túnicas, les ciñó con cintos, les ajustó las tiaras, como Jehová lo había mandado. Luego hizo traer el becerro de la expiación, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del becerro de la expiación y lo degolló. Moisés tomó la sangre, puso con su dedo sobre los cuernos del altar alrededor y purificó el altar y echó las demás sangre y al pie del altar y lo santificó para reconciliar sobre él. Después tomó la grosura que estaba sobre los intestinos y la grosura del hígado, los 2 riñones y la grosura de ellos, y los hizo arder Moisés sobre el altar. Mas el becerro, su piel, su carne, su estiércol, lo quemó al fuego, fuera del campamento, como Jehová lo había mandado a Moisés. Después hicieron que trajeran el carnero del holocausto, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero y lo degolló, y roció Moisés la sangre sobre el altar y cortó el carnero en trozos. Y Moisés hizo arder la cabeza y los trozos y la grosura, lavó luego con agua los intestinos, las piernas, y quemó Moisés todo el carnero sobre el altar, holocausto de olor grato, ofrenda encendida para Jehová, como Jehová lo había mandado a Moisés. Después hizo que trajeran el otro carnero, el carnero de las consagraciones. Y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero y lo degolló, y tomó Moisés de la sangre y la puso sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el dedo pulgar de su mano derecha y sobre el dedo pulgar de su pie derecho. E hizo acercarse luego los hijos de Aarón, y puso Moisés de la sangre sobre el lóbulo de sus orejas derechas, sobre los pulgares de sus manos derechas y sobre los pulgares de sus pies derechos. Y roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor. Gloria al nombre del Señor. Y sigue la lectura, pero ya se va a hacer muy densa y muy sangrienta. Ojalá que no te parezca algo, ¿cómo podríamos decir? Algo liviano, algo fastidioso. ¿Por qué leer todos estos versículos? Pero leemos estos versículos, hermanos, no porque nosotros vamos a regresar a las prácticas arónicas o levíticas, porque sería degradar el sacrificio de Cristo. Nosotros no vamos a traer un cordero para consagrarlo al Señor. Nosotros tenemos el cordero perfecto, sin mácula, sin mancha, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nosotros no volvemos a las viejas prácticas, no volvemos, pero tenemos que volver a mirar, porque estas cosas se escribieron como ejemplos para nosotros. La consagración de Aarón representa la consagración de Jesús, pero también representa nuestra consagración. Cómo nosotros debemos vivir consagrados a Dios. Consagrados a Dios. Es bastante frustrante para un pastor ver a veces en la congregación que las personas no crecen. Que no crecen, hermanos. Hay momentos que a mí me dan ganas de ser jardinero y vender plantas, y vender plantines y salir de jardinero por acá, porque la verdad que a veces ver cómo las personas avanzan y retroceden, y avanzan y retroceden, y algunos se quedan en un letargo de retroceso que dicen, de acá yo no me muevo, a mí nadie me va a decir lo que yo tengo que hacer. Porque yo sé lo que tengo que hacer, y tengo una autoestima bastante importante como para que alguien me venga a pisar el poncho. Entonces se plantan en ese estado de calamidad.
¿cierto? Se plantan y no quieren crecer. Y yo tengo una responsabilidad delante de Dios. Yo tengo el deber delante de Dios, como Moisés, de traerlos a ustedes al Señor y de presentarlos a ustedes como una virgen pura y sin mancha. A cada uno de ustedes, como un sacerdote que era presentado delante de toda la congregación para que todos vean que ese que estaba siendo presentado ahí nunca más iba a ser el mismo. Nunca más. Y era representado también por el holocausto, el sacrificio que se presentaba anteriormente, porque ese animal, ese becerro o ese cordero, el animal que sea elegido para el holocausto, para el sacrificio, ese animal iba a tomar un destino y un oficio que nunca más iba a poder volver atrás. Él no iba a servir para hacer carne de carnicería, no iba a servir para ser animal de trabajo, iba a ser un animal consagrado al Señor, al sacrificio. Iba a ser destinado a un solo destino: ser convertido en cenizas. Y quiero decirte, hermano, hoy solemnemente delante de Dios, que Dios no trabaja con carne, Dios no trabaja con sangre, Dios no trabaja con personas vivas, Dios no trabaja con personas que tienen la autoestima muy elevada, que tienen el ego muy inflado. Dios no trabaja con eso. Dios solo trabaja con ceniza, porque toda carne se pudre, toda carne da olor, toda carne se deteriora. Lo único que no se deteriora es la ceniza. Si usted está en el altar del Señor, está consagrado al Señor, usted tiene garantías de ser usado para la gloria, para la honra y alabanza del Señor. Por eso que nosotros no caminamos por el camino de la autosuficiencia. No caminamos por el camino del egocentrismo, de la autorrealización, de la autoayuda. Todos los autos te llevan al infierno, porque Dios no respalda nada que sea auto, que no venga de Él. Dios quiere plena dependencia de Él. O dependés de Él o dependés del diablo, no sé de quién. Pero no se puede depender de Dios y depender de otros. Este es el desafío de la palabra. Aarón era traído con sus hijos. Acá está el relato. No voy a hacer el relato otra vez. Pero eran traídos delante de todo el pueblo y eran lavados, purificados sus cuerpos. Eran totalmente desnudados y limpiados para cumplir una sola función. El único trabajo que ellos tenían era el ser sacerdotes. El único oficio que ellos tenían era ofrecer sacrificios delante de Dios, sacrificios que hagan otra vez esta ligadura que se había roto y vuelva otra vez a conectarse el hombre con Dios. Y dice la Escritura que fueron lavados, fueron vestidos, fueron puestos de ropas especiales, una mitra limpia, una mitra en su cabeza, una diadema o algo especial adelante y una marca que decía santidad a Jehová. Ellos eran apartados para Dios, separados para Dios. Y este es el vivo ejemplo de lo que nos ha ocurrido a nosotros, hermanos. Nosotros no somos de este mundo. No, hermano, entiéndalo de una vez. No somos de este mundo. No somos de este mundo. Oh, que Dios haga algo en nosotros, porque yo no te puedo imponer lo que tú no sabes y lo que no quieres saber. Pero es necesario, es urgente que entendamos que nosotros no pertenecemos a este mundo. Nosotros tenemos una proyección de eternidad y no podemos vivir como vive el resto del mundo, ni tus mejores amigos. Y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. Y lo vistió
vistió a sus hijos, los vistió, los ciñó. Bueno, podíamos hablar de toda la vestidura, pero hoy no es el día de hablar propiamente de eso. Simplemente hacer un énfasis en la consagración. La consagración. Y la consagración de estas personas llegaba a tal punto que ellos no tenían herencia entre el pueblo. La herencia de ellos era Jehová, el Señor. Así como pasa con nosotros. Pero a nosotros nos gustan las cosas que se ven. Nos gustan. No hay caso. No hay con qué darle. Nos gustan las cosas que se ven. No hay caso. Y la Escritura, Dios nos dice, no, ustedes pongan la mira en las cosas de arriba. Y no en las nosotros dale con la tierra. ¿Cómo nos gusta la tierra? ¿Cómo nos gusta? ¿Cómo nos gustan las cosas de esta vida? Sí, que el Señor venga pronto, dice, pero todavía no, dice. Todavía no, un poquito más adelante. Entonces, eran consagrados al Señor y llega un punto interesante aquí, donde describe que el sacrificio, este animal que se traía, que se ponía en el altar, que dice que era completamente trozado, desarmado, lo desarmaban íntegro. Usted dice, ¿para qué lo desarman tanto si después lo van a quemar? Bueno, es que Dios lo dispuso así. Porque te tengo que decir también esto, que Dios te va a desarmar. Y ya te está desarmando, pero te estás resistiendo. Pero Dios te va a desarmar, te va a tirar todos tus castillos abajo. Te va a derribar todo lo que estás edificando sin Dios. Y Dios te va a guiar a edificar y a levantar todo con Dios. Y lo que es con Dios permanece. Y lo que es con Dios trae bendición. Y lo que es con Dios enriquece, pero enriquece tu espíritu, enriquece tu alma, no solamente tu bolsillo. No, enriquece tu interior. Gloria al nombre del Señor. Entonces, ¿cuál es el punto? Eran completamente despedazados y quemados hasta ser ceniza. Ese era el trabajo del sacerdote. Quemar todo eso hasta que no quede nada. Hasta que no quede nada. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor que la palabra de Dios es viva y eficaz. Vos te podés hacer el loco conmigo. Y me podés hacer el verso a mí. Y podés hacernos el verso a todos nosotros acá. Y vendernos el obelisco, lo que sea. Pero a Dios, ya lo leímos recién. No te engañes. Porque a Dios no le engaña a nadie. No se engañen, dice. Porque todo lo que el hombre, lo leímos recién, sembrare, eso también segará. Así que tengamos cuidado, porque a Dios no lo podemos engañar. Entonces, la obra de Dios es una obra profunda en lo más íntimo de nuestro ser, de tal manera que no tiene que quedar nada de lo nuestro. Por eso, bien lo dijo Juan el Bautista, dijo, es necesario. Y él no tenía una revelación de Jesús. Es más, era el primo de Jesús. Habían jugado los autitos, andaban con la flecha, tiraban por ahí a un perro al agua, hacían travesuras. Eran primos. Pero él dijo, es necesario que él crezca y yo mengüe. Porque él estaba teniendo un entendimiento espiritual de quién era. Cuando vino en el Jordán, él no dijo, allá viene mi primo. Hubiera sido un fiasco, ¿no? Porque torcía toda la Escritura. ¿Qué dijo Juan el Bautista? He aquí, dice, como si nunca lo hubiera visto. Jugábamos los autitos y todo, y como si nunca lo hubiera visto. Dice, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Era como que Jesús había llegado a un punto de cocción, que estaba listo para ser sacrificado, que estaba listo para ser puesto en el altar. Juan lo vio, dijo, el animal está listo. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vio que hay una progresión en el conocimiento del Señor. Hay una progresión. Si nosotros no crecemos en el conocimiento de Dios, estamos en problema. Usted siempre lo va a conocer a Jesús como su primo.
Nunca va a poder decir el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque no hay una revelación. Por eso leíamos al principio que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, pero el espiritual sí percibe las cosas espirituales. Entonces, ¿qué nos pasa muchas veces a nosotros? Que no estamos progresando en ser cada vez más espirituales. Estamos cada vez siendo más. Mire, el cristiano puede ser espiritual o carnal, no natural, porque el hombre natural es el de afuera. O sea, no se concibe que usted estando acá adentro hace como 10 años, usted todavía sea un hombre natural. Ese no es para usted. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Usted es el hombre espiritual que debe percibir las cosas que son del Espíritu. Ahora, si usted es un carnal, está en problemas, porque no se puede concebir que entre nosotros esté filtrado un carnal que no percibe las cosas espirituales. No se puede percibir. Y nosotros deberíamos no aceptarnos a nosotros mismos el decir, bueno, yo soy así. Porque estás diciendo yo soy un carnal y a mí nadie me pisa el poncho. Entonces necesitamos esta vida del Señor que fluya a través de nosotros. Había entonces todo un proceso de consagración. Había todo un trato con el pecado. Había todo un mecanismo que Dios había ofrecido, porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva del Señor es vida en Cristo Jesús. La dádiva del Señor, el regalo del Señor es vida. Y estos animales muertos representaban el sacrificio de vida derramada por el Señor en muerte para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Gloria al nombre del Señor. Aleluya, aleluya. Gloria al nombre del Señor. Podríamos entonces avanzar con el tema de los sacrificios. Hebreos, capítulo 12, versículo 24. Ya leímos el otro día esta escritura, pero vamos a tomar el versículo 24 de nuestro acercamiento al monte de Sión, a la congregación de los primogénitos. Ya lo leímos. Pero dice el versículo 24, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. La sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Gloria al Señor. Dice que nos hemos acercado a Jesús, el mediador de un nuevo pacto. O sea, hablando de la confianza que ahora podemos tener, como se nos decía capítulos anteriores, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, porque hay un mediador de un nuevo pacto. Ya no es necesario traer nada, es simplemente venir nosotros. Y dice esta escritura aquí, que no solamente nos hemos acercado a Jesús, el mediador del nuevo pacto, pero también a la sangre rociada. Esta sangre que era rociada y con la cual el sacerdote era consagrado. Ya leímos que era consagrado el lóbulo derecho de su oreja, el pulgar derecho de su mano derecha y el pulgar derecho de su pie derecho, enseñándonos la Escritura que la consagración es íntegra, es lo que oímos, es nuestros sentidos que empiezan a ser consagrados al Señor y comienzan a funcionar en función de la revelación y de la obra del Señor. Yo ya no puedo escuchar cualquier cosa, ya no puedo prestar mi oído a cualquier cosa. Por eso que un gran problema del pueblo de Israel, de esta nación que avanzó por el desierto, fue el chisme, la murmuración, el prestar el oído a lo que otro estuvo diciendo.
Eso se infiltró en el pueblo. La murmuración contra Moisés, la murmuración contra María, contra Aarón, la murmuración contra Dios. ¿Para qué nos trajeron aquí a este desierto? ¿Por qué no quedamos allá? Empezaron a murmurar, los oídos se abrieron, la boca se abrió, las manos fueron usadas para mal, los pies corrieron tras el mal. Hermano, cuando nuestro cuerpo no está consagrado al Señor, no solamente que nos vamos a vestir decorosamente, pero esto va mucho más allá, va a las acciones, las motivaciones que tenemos. ¿Qué es lo que motiva nuestra vida? ¿Qué motiva el vivir? ¿Qué motiva el trabajo? ¿Qué motiva la familia? ¿Qué motiva el ser un matrimonio? ¿Cuáles son las motivaciones? El sacerdote era consagrado al Señor. Era consagrado. Sus manos, sus pies, todo su ser, su oreja derecha, el lóbulo, pero que involucra todo su razonamiento, su raciocinio, su intelectualidad, sus decisiones, su facultad de elección, todo lo que era la persona quedaba consagrada al Señor. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, dijo el apóstol. Ahora lo que vivo en la carne, dijo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo. El fin de nuestra existencia, el fin de que seamos parte de una congregación y que rindamos culto a Dios, es que ya no vivamos para nosotros, es vivir para Él. Y dice esta escritura que acabamos de leer, la sangre que habla. Interesante, ¿no? Sangre que habla. Dos tipos de sangre, dos personas. Una, la de Abel, la sangre de Abel, que fue derramada en un acto de injusticia. ¿Cómo nos cuesta sobrellevar la injusticia? ¿Cómo nos cuesta que nos pisen el poncho? Dice, yo perdonar mañana, dice. Mañana. O sea, nos plantamos como si nosotros nunca hubiéramos necesitado de perdón. Como si nosotros hubiéramos venido al mundo como un don de Dios aquí. Y entonces nosotros sí podemos juzgar a medio mundo y aferrarnos de la ofensa. Aferrarnos de la ofensa. La sangre que clama, la de Abel, clamaba por justicia. Justicia, vio que ahora se mucho, ¿no? Todo el mundo quiere justicia, pero nadie quiere responsabilidades. Nadie quiere asumir que tiene responsabilidades, obligaciones. Todos queremos justicia. Y la sangre de Abel clamaba por venganza, clamaba por justicia. Pero la sangre de Cristo no clama por venganza por el pecado que hemos cometido, por la culpa que teníamos, sino que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y ahora, en vez de clamar por justicia y de reclamar por justicia y por venganza, la sangre de Cristo a nosotros nos ha vestido de justicia. Así como fue vestido Aarón y sus hijos con ropa primorosa, con ropas espléndidas, con ropas especiales, sacerdotales, así nosotros hemos sido rociados con esta sangre. Hemos sido rociados con esta sangre y ahora esa sangre en nosotros nos hace ver como justos. Nosotros somos justicia de Dios. ¿Qué les parece? Nada menos. Claro, capaz que si yo le decía, hermano, nosotros somos los bendecidos de Dios, que todos acabamos a tener en este año un 0 kilómetro, usted largaba el amén. Pero no le salió el amén porque usted relaciona las cosas buenas con cosas y no las cosas buenas con cosas que no se ven. Dice, pastor, muéstreme algo. Pase una imagen allá de algún auto de Capri, no sé, de algún puerto por allá, de alguna playa donde el Señor dice que yo voy a ir. Eso me anima, dice. O que mis cuentas van a ser pagadas en este año milagrosamente. Hermano, si seguís despilfarrando así, si seguís tarjeteando como tarjeteas, yo pues no
Mire, no hay palabra profética que aguante acá. O sea, yo te puedo largar todas las palabras proféticas, declarar, decretar y no sé qué cuánto más, y acá no pasa nada. Vamos a ver si ordenamos nuestra vida y nos alineamos con la palabra del Señor y venimos a apreciar las cosas que realmente tienen valor. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. ¿Cómo habla la sangre de Jesús? Mejor. ¿Por qué habla mejor? Porque habla perdón. Habla amor, habla olvido, no habla venganza, no habla justicia, porque si no, no queda ninguno en pie, no queda ninguno aquí. Pero la gracia del Señor nos ha abrazado. Por eso es que esta sangre habla mejor que la de Abel. Aleluya. Ahora sí, dale un aplauso al Señor. Aleluya. Vamos a parar por aquí. Es tremendo pensar en esto, hermano. Mientras la sangre se derramaba de aquel becerro o de aquel animal, mientras se derramaba la sangre, mientras era cortado el animal, mientras estaba siendo quemado, el pecador empezaba a ser limpio. Eso es el diseño de Dios, la jurisprudencia de Dios, la ley de Dios que determinó que las cosas sean así. Yo no lo entiendo, no entiendo cómo es que Jesús hace 2000 años atrás derramó su sangre y todavía esa sangre está vigente, está caliente y todavía satisface la justicia de Dios, todavía me emancipa a mí de culpa, todavía me deja a mí fuera de todo juicio, aunque soy pecador, he cometido pecados, he cometido faltas, he pensado mal, he obrado mal, he usado mis manos para lo que no tenía que usarlas, he usado mis sentidos para lo que no tenía que usarlos, he usado mis pies y he ido donde no tenía que ir y los he usado mal, pero aún así soy justificado por Él y delante de Él no hay condenación. Soy justo, soy limpio, soy perdonado, soy un hijo del Señor, aleluya. Bendito sea su nombre por siempre. Aleluya. Gloria al Señor. Vamos a orar nomás. Vamos a orar al Señor. Vamos a darle gracias al Señor. Gracias a Dios que hoy no se hace este tipo de consagración, porque imagínense bañar a alguno de nosotros aquí enfrente de todo el pueblo. Sería todo un tema, ¿no? No vamos a volver a ninguna práctica de esa, así que quédese tranquilo. Pero delante de Dios nosotros tenemos que estar desnudos, porque no se olvide lo que leímos al principio. No se olvide en Proverbios, no te olvides de la ley de tu Dios. Gálatas, no te engañes. Josué, no te apartes, no te olvides, no te engañes. No te apartes, vuélvete al Señor, reconoce que estás mal, reconoce que necesitas del Señor, ríndete, vamos a rendirnos delante de Él.